Muy buenas. En este momento voy a dar la explicación de lo que es mi código en el cual estamos trabajando un cursor el cual va a venir a apuntar a una tabla donde va a recoger lo que son los datos de el código del empleado, el sueldo que tiene y en base a unos ciertos criterios que tenemos ahí más adelante que vamos a ir viendo, vamos a ver si el sueldo se le aumenta al empleado en tanto porcentaje, dependiendo los rangos que tenga. Entonces, para iniciar necesitamos ver que tenemos aquí nuestra base de datos empleado y vamos a refrescar y no tenemos nada en las tablas. Entonces, primero tenemos esto, lo que es si existe la tabla empleados, que le elimine por si acaso para que a la hora que insertemos registros no tengamos ningún problema. Eh, Decimos que esto es de manera imperativa, lo que estamos trabajando, por el hecho en que está directamente diciendo qué está haciendo, qué va a hacer. Por ende, tenemos que va a eliminar si existe la tabla y entra de manera imperativa por esta cuestión de la lógica if, porque está diciendo si existe que la borre. Ok, entonces, en este caso pasamos con la siguiente línea, el siguiente bloque, que es de una parte declarativa, que es crear la tabla empleados con los campos. Código de empleado, el cual va a ser la llave primaria y se genera automáticamente. El nombre del empleado, el apellido, el sueldo que tiene, nombre y apellido van a ser de tipo varchar, no pueden ser nulos. El sueldo va a ser en decimal, podemos aceptar decimales, no va a ser nulo tampoco. El departamento es al cual pertenecen dentro de la empresa ficticia que estamos trabajando. También va a ser no nulo. Y estas son declarativas por el hecho en que le está diciendo que lo haga. Ahora, de manera imperativa, vamos a hacer la creación de esta tabla. Y aquí tenemos que la tabla se creó. No ha afectado nada todavía, simplemente está creada. Y aquí vamos a revisar la creación de la misma. Y como podemos ver, tenemos la tabla código empleado, nombre, apellido, sueldo y departamento. Ahora, en el enunciado nos pedía que cuando el cursor realizarse su trabajo, tiene que guardar una información en, en otro lado. Entonces, para eso tenemos la tabla de resultados de sueldo. Nuevamente, de manera imperativa, va a eliminarla si existe. Y en esta manera vamos a crear la tabla, porque en este caso no existe. Y lo mismo de manera declarativa. Y podemos ver que la eliminamos. La creamos, perdón. Ahora vamos a revisar si se creó esa tabla. Le estoy diciendo que haga un orden de código de empleado. Por el código de empleado que lo ordene. En este caso, la tabla está vacía. Podemos venirnos aquí y refrescamos en el apartado public. Podemos ver de que en empleados tenemos la tabla empleados creada y la tabla de resultados de sueldo. Ahora, de manera imperativa le vamos a insertar a la tabla empleados 100 registros de estos mismos. Entonces aquí los tenemos que poseen nombre, apellido, el sueldo y el departamento al que pertenecen. Tengo alrededor de unos 120, 130 registros por acá. Ejecutamos y se vieron afectados 138 para ser exactos. Ahora vamos a volver a revisar dentro de la tabla empleados que lo va a ordenar por código de empleado. Y podemos ver que ya tenemos todos los registros del 1 hasta el 138 con los sueldos que poseen. Y vamos a revisar la tabla de resultados. En este caso, la tabla de resultados sigue vacía. Ahora, aquí viene la parte del cursor. Para la finalidad estoy utilizando una función que va a contener ese cursor, que esta función se llama actualizar sueldos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento más adelante yo puedo llamar esa función cuando yo quiera y esa función va a hacer dos cosas. Va a abrir el cursor va a empezar a trabajar, va a realizar la búsqueda en todas partes de las tablas que yo le estoy indicando y luego con eso lo que se va a encargar es que una vez teniendo esa información va a trabajar con lo que vamos a ver más adelante que son las cuestiones de los rangos de sueldo y todo eso. A ver, para empezar, estamos declarando la función que es actualizar sueldos y dentro de esta función nos va a dar un retorno tipo void. Porque lo que va a retornarnos en todo caso
va a ser un mensaje en el cual nos diga que la función se está aplicando. Ahora, el lenguaje, pues PL, PG, SQL, porque estamos trabajando con Postgres. Ahora, viene la parte declarativa, donde vamos a declarar primeramente el cursor y las variables que éste va a utilizar. Ok, el cursor se llama cur empleados, que va a ser un cursor que desde la tabla empleados va a tomar el código de empleado y el sueldo, como les decía, de esta tabla empleados. Y vamos a declarar, pues en una parte ya nuevamente declarativa, el código de empleado, el sueldo que este tiene y el sueldo nuevo, porque vamos a generar estos nuevos registros. Ahora, viene la parte imperativa. ¿Por qué la parte imperativa? Porque es donde va a realizar lo que va a hacer. Entonces vamos a inicializar este bloque con begin, como querramos pronunciarle. Y viene la parte imperativa que es nuevamente abrir el cursor, como les comentaba anteriormente. Vamos a abrir el cursor empleados que va a estar dentro de un loop que ¿qué es lo que va a hacer? Va a recuperar los datos del cursor en las variables declaradas. Por ejemplo, código de empleado y sueldo. Estas variables las va a tener para la tabla más adelante, que es la de resultados de sueldo. Y aquí es donde les decía que venía la parte de la lógica y por eso también es imperativa. ¿Por qué? Porque está relacionando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está relacionando y comparando los sueldos de los empleados. Va a venir y va a recorrer la tabla, va a buscar el código de empleados y va a revisar el sueldo que tiene este empleado. Entonces, si el sueldo está entre el rango de los 17,000 a los 20,000, entonces el valor de la variable sueldo nuevo va a ser igual al valor del sueldo por un aumento del 3% por 1.03. Si no es ese el primer caso, entonces el valor del sueldo, vamos a entrar al segundo, si el valor del sueldo es mayor a 20,000. Entonces, si el valor del sueldo es mayor a 20,000, entonces lo que va a hacer es que al sueldo le va a aplicar un aumento del 2.5%. Ahora, en el caso contrario, que el sueldo no esté entre los rangos de 17,000 a 20,000 para aplicarle un 3%, ni superior a los 20,000, entonces significa que todo sueldo que esté bajo los 17,000 se le va a hacer un aumento del 1.75%. Entonces aquí viene la siguiente parte que es imperativa, que va a ser una actualización dentro de la tabla empleado, a donde en la columna de sueldos va a actualizar con la variable del sueldo nuevo. Esto recordemos que lo va a ir haciendo uno a uno en lo que va recorriendo toda la tabla. Todo esto validando con el código de empleado. Y luego va a insertar, que es lo que les decía, luego vamos a insertar dentro de la tabla de resultado de sueldo, porque queremos saber, porque qué tal, actualizamos el sueldo y bueno, pero después quiero saber yo, bueno, pero fulanito, ¿qué sueldo tenía? Bueno, tendría que realizar un cálculo matemático para saber de que el sueldo que le tiene ahora, de cuánto era antes o en qué rango se encontraba. Y para eso se hace el uso de esta tabla, porque en la siguiente tabla lo que vamos a ver es el sueldo anterior y el sueldo nuevo una vez actualizado. Y aquí tenemos lo que al final, que cerramos el cursor una vez haya terminado de hacer el loop con todos los empleados que se encuentren en la tabla empleados. Y luego nos va a decir un mensajito en la terminal de que los sueldos han sido actualizados. Entonces, si yo ejecuto esta función, podemos ver que no ha, ¿cómo se llama?, afectado a ninguna columna de momento, porque yo no lo tengo que lo haga de esa manera. Ahora, ok, vamos a revisar la tabla empleados y veamos los sueldos. La tabla empleados tenemos que el número 1, Juan Pérez, tiene un sueldo de 37,000 y está de finanzas, que es exactamente lo mismo que yo le inserté aquí. A pesar de que ya haya hecho la función, no significa que ya se van a actualizar los sueldos. Y vamos a ver dentro de la tabla de resultados de sueldo. También podemos ver de que tenemos los códigos de empleado y listo, no se ha actualizado absolutamente nada. ¿Cómo puedo hacer esto yo? De manera imperativa, diciéndole que haga uso de la función actualizar sueldos. Y al llamar a esta función, va a hacer toda esta lógica, todo el recorrido que podemos ver dentro de la función que contiene al cursor. Entonces, una vez inicializada esta función, podemos ver un mensaje de sueldos actualizados. Y ahora vamos a ver
en la tabla de empleados que los sueldos tienen que verse afectados, como es el caso de Juan Pérez. Y Juan Pérez, al tener un sueldo superior a, ¿cómo se llama? A 20.000, como fue el caso, se le hizo una actualización según nuestra lógica del 2.5%. Y vamos a revisar dentro, porque es lo que les decía entonces, pero bueno, ¿cuánto ganaba Juan Pérez antes? Bueno, revisamos dentro de la tabla que mantiene estos registros que el sueldo viejo del empleado número uno era de 37.500 y el nuevo va a ser de 38.437. Y con esto podemos corroborar de que la función está haciendo resultados. Igual, podemos, como les decía, al ser una función, podemos ejecutarlas cuantas veces sea necesaria. Volvemos a actualizar, volvemos a llamar a la función, nos dice que los sueldos nuevamente fueron actualizados. Dentro de la tabla sueldos, como podemos ver, tenemos un nuevo aumento dentro de los sueldos y podemos volver a revisar cuál era el sueldo. Si recuerdan, antes este sueldo viejo era el sueldo nuevo, pero ahora se han ido actualizando bajo la misma lógica que tiene en el cursor. Entonces, esta es la explicación que yo tengo para mi tarea. Muchas gracias por la atención.